comunicado, insisto, pero para hablar y profundizar sobre este tema está conectado Alejandro Díaz, él es director ejecutivo de AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Alejandro, ¿cómo estás? Buen jueves para vos. Gracias, Nacho. Un jueves a vos y a todo tu equipo. Bueno, muchas gracias a vos por atendernos. Leí el comunicado. Le consulto, Alejandro, no, primero, ¿por qué creyeron necesario en salir a fijar una posición? Ustedes han tenido posturas muy críticas en su momento con el gobierno kirchnerista, pero ¿qué es lo que estuvieron viendo como para emitir este comunicado, Alejandro? A ver, dos reflexiones. La primera, en realidad no es un cuestionamiento severo nuestro, es simplemente lo que buscamos es construir para alertar sobre los riesgos que significa una decisión que de alguna manera puede estar anclada en problemas de constitucionalidad o que genere de alguna manera riesgos judiciales con respecto a las decisiones que pueda tomar una composición de jueces designados bajo esa mecánica. Esa sería la primera reflexión. Tratamos de alertar, no cuestionamos, Es no una nos sentimos alerta, no amenazados. es un cuestionamiento, es una alerta. Está buena la aclaración. Perfecto. Correcto, es así. Nosotros no somos una entidad empresarial, no entramos en esas discusiones. Ahora, lo que sí nos preocupa, y es un poco, y has resumido o has leído una parte muy importante, es que está previsto un mecanismo indirecto, que es el Ejecutivo propone y el Senado, de alguna manera, a través de su acuerdo, establece un esquema federal que de alguna manera requiere ese procedimiento. Entonces, a lo que a nosotros nos preocupa es que dos cosas. Uno es la incertidumbre que te mencioné con respecto a las decisiones que se puedan tomar este año, y lo segundo, que si bien no entramos en la opinión con respecto a la idoneidad de los candidatos, sino que también hay un problema de la futura composición de la Corte donde no se refleja, así lo establece la Constitución, diciendo que en la medida de lo posible, no refleja ni la diversidad de género, probablemente tampoco de especialidad y de la procedencia regional. O sea que creemos que falta una mirada diversa más allá de la problemática de riesgo contingencial que pueda ocurrir en materia judicial. Bueno, el comunicado hablaba de esta cuestión de falta de confianza y de garantías de imprevisibilidad institucional. Entiendo que tiene que ver con esto de que el mecanismo sea el decreto. Es decir, ustedes lo que plantean es, estamos alertando, no cuestionando, y tampoco es, en realidad no es un análisis de los candidatos, sino que es un análisis de la forma del decreto. Así es un poco el riesgo que presenta utilizar este mecanismo, que no es indirecto como prevé originalmente la Constitución, y que pone en riesgo la posibilidad de las decisiones futuras, por lo menos durante este año hasta el 30 de noviembre, que es el periodo de que están designados en comisión. Ese es un poco nuestro planteamiento. Y los riesgos es por cualquier país yendo en la dirección correcta, como estamos yendo, por eso el primer párrafo de alguna manera describe los avances sustanciales que hemos visto en materia económica y política en la Argentina. Creemos que vale la pena al menos continuar con el proceso de discusión en el Senado de la Nación para que de alguna manera estos riesgos contingenciales no se presenten en la realidad. Claro, o sea, ven con buenos ojos que continúe el proceso de acuerdo en el Senado y que la política defina, incluso por estos nombres que fueron designados por decreto. Por estos nombres son los que de alguna manera requieren el consenso, que cumplan los 2/3 del Senado aprobándolo. También le pedimos, obviamente, la mayor responsabilidad al Senado de la Nación para que acompañen ese proceso y no vuelva a demorarse 9 meses la designación por sí o por no de estos candidatos o de otros que de alguna manera el Ejecutivo tenga que poner para conseguir los consensos. Claro, claro, clarísimo. A ver, para que el que nos está escuchando, Alejandro, y no conoce cómo es o cómo se ha comportado AmCham Argentina en los últimos años, especialmente en las últimas 2 décadas, uno recuerda, bueno, cuestionamientos severos a la embestida kirchnerista contra la justicia, la famosa democratización de la justicia, también cuestionamientos a la gestión de Alberto Fernández, es decir, lejos está AmCham de tomar un posicionamiento político partidario. Es correcto. Nuestra posición de alguna manera es no solamente, entre comillas, representar los intereses del sector empresarial argentino, sino también es tratar de colaborar en esa suerte de opinión sobre las situaciones cuando vemos que las mismas
se distorsionan de lo que significaría un país republicano en un horizonte occidental, que es el que debemos estar, y que este gobierno ha demostrado ir en la dirección correcta. Alejandro, Willy Cohen lo saluda, un gusto. Las novedades que hay en la política norteamericana, sobre todo vinculado al comportamiento de las empresas de Estados Unidos en el exterior, esto que se publicó en los diarios, de que bueno, ya eventualmente no va a haber un problema de compliance, por ejemplo, en, bueno, eventualmente actitudes que antes eran penalizadas. ¿Efectivamente están en marcha? ¿Ha cambiado algo el comportamiento de las empresas norteamericanas fuera de los Estados Unidos y particularmente en la Argentina a partir de la llegada de Trump? Bueno, es una muy buena pregunta. A ver, es verdad que hay una decisión de una acción ministerial, de una acción del Poder Ejecutivo, en el cual se elimina la responsabilidad de lo que se llama el FCPS, que es poder castigar a un funcionario o un empleado de una empresa americana fuera de los Estados Unidos cuando hay decisiones de corrupción. En la práctica no notamos ningún cambio, porque de alguna manera las compañías que operan, americanas que operan en el exterior, entienden la importancia de mitigar el riesgo de corrupción tanto interno como externo, tanto en el accionar con el sector privado como en el accionar con el sector público. Yo no he visto, ni creo que vea este año o durante el mandato del presidente Trump, cambios con respecto a la responsabilidad que se le asignan a los funcionarios de las empresas americanas en el exterior. Claro. Alejandro, por último, y siguiendo con el caso Lijo, el posicionamiento de AmCham nada tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos. Esto hay que remarcarlo, ¿no es cierto? Absolutamente. Nosotros, si bien tenemos un diálogo permanente con las principales autoridades de los Estados Unidos, nuestra opinión está basada en los intereses de las empresas que integran nuestra Cámara en Argentina, de la cual recordar que el 56% de las mismas no son americanas. Somos una organización de multicomposición a través de organizaciones tanto internacionales como nacionales. Claro, es muy importante esto que aclarás, sobre todo para el que no conoce y no entiende cómo está compuesta AmCham, pero también el hecho de que, bueno, cuando salió el comunicado ayer, muchos decían, pero ¿cómo? Si Trump no está muy cercano a Milei, ¿qué es esto? Claro, Bueno, incluso alguien en el gobierno llegó a decir, bueno, AmCham no representa los intereses de la gestión de Trump, como si eso fuera en desmedro de lo que implica la importancia de una cámara como AmCham, que justamente reúne empresas que dan muchísimo trabajo en Argentina. ¿Cuántos empleos genera AmCham o directa o indirectamente en la Argentina, Alejandro? Son 420.000 empleos directos y 4 millones de empleos indirectos. 4 millones de empleos indirectos. Clarísimo. Alejandro Díaz, director ejecutivo de AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. Alejandro, le agradecemos mucho este rato con esta mañana. No, gracias a ustedes. Abrazo a todos. Bueno, sí, sigue siendo Estados Unidos, ¿no? El principal inversor extranjero todavía. Todavía, ¿no? Sí. 4 millones de empleos indirectos. Impactante.